Hoy tengo la oportunidad de estar con el director de la Manzana de las Luces, el doctor José Sellés Martínez. Y quiero compartir con ustedes este gran evento. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Contento de estar acá con la entrevista. Contame un poquito cómo es que llegaste, sé que sos geólogo, cómo es que estás acá en la Manzana de las Luces como director. Hay un camino. Es una pregunta que muchas veces me hacen y incluso nos hacen a varios geólogos que trabajamos mucho el tema de la historia, es decir, cómo salen de la geología a la historia. Y en realidad la geología es la historia de la Tierra, con lo cual lo único que uno hace es pasar de la historia de la Tierra a pasar a historia de la humanidad y de la sociedad, pero con una mirada de historiador, ¿no? O sea, la geología es una ciencia fundamentalmente histórica que después se apoya mucho en ciencias básicas como física, como química. Pero la realidad de mi situación aquí es que en determinado momento, allá por el cambio de siglo, ya hace un cuarto de siglo casi, en el año 2000, a mí se me ocurrió organizar en la ciudad universitaria una jornada sobre la facultad en la Manzana de las Luces. ¿Por qué? Porque los chicos que van a la ciudad universitaria no tienen ni idea de la historia previa de la facultad en la cual están, porque esa historia se quedó acá. Bueno, eso fue muy exitoso. A raíz de eso, después se creó también un programa de historia de la facultad que hoy en día está vigente. Y una de las personas que participó en esa reunión, el arquitecto Carlos Moreno, después me invitó a unirme al Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, que es una ONG, es una institución civil. Yo me incorporé porque él decía no hay nadie en el instituto que represente la Facultad de Ciencias Exactas. Así que bueno, yo vine de alguna manera representando la facultad en el instituto. Me eligieron presidente en el 2013 del instituto y bueno, trabajando en eso seguimos publicando los resultados de las investigaciones del instituto y todo esto, y quedé naturalmente muy vinculado a la Manzana. Y a principios de este año, con toda la situación de cambio de autoridades y eso, el director anterior había renunciado, se volvió a Córdoba, él era de Córdoba, y surgió la posibilidad, y yo dije, bueno, es una posibilidad de hacer algo interesante, de dar una nueva vuelta de tuerca, de contenidos que tienen que ver con la historia de toda esta manzana y de su entorno, porque nada es solamente lo que es. Hay siempre un entorno que le permite ser lo que es y también que es modificado por la presencia de la manzana. Totalmente. De hecho, una de las cosas interesantes que están muy en este momento en auge es que en la vereda de enfrente, en Moreno 550, estaba la Casa de Rosas, desde donde Rosas gobernó antes de irse a San Benito de Palermo. Y ese edificio después fue la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta 1880. Y también tengo entendido que Rosas acá le robó la novia. ¿Eso era un secreto? No, él se casó con Encarnación Ezcurra. Pero ella estaba de novia. No tengo muy claro eso. Ahí me agarró en ¿cómo se llama esto? En offside. Bueno, pero no importa, aquí sí funcionó desde 1821 en que se inaugura el edificio, que nos da fondo. La legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estamos ahora donde estamos, que es la sala de representantes. Exactamente, fue la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires. Esto es interesante señalarlo, porque en 1820 se crea la provincia de Buenos Aires y se le da el estatus de provincia. Ya había otras provincias que se habían autodenominado provincias. Y el cabildo ya estaba como inhabitable para lo que se suponía que en ese momento debía ser una legislatura provincial. La legislatura empieza a funcionar en lo que había sido el consulado, mientras se construye esto, que se construye demoliendo unos edificios anteriores que habían sido hechos por el virrey Bertis como casas redituantes, es decir, casas de alquiler que se suponía que iban a financiar una universidad que nunca terminó de instalarse
y que luego fue, claro, el antecedente de la Universidad de Buenos Aires, que Sí. se crea en esta manzana. ¿Y qué pasó en ese momento con la universidad que funcionaba acá? La universidad funcionó aquí y fue la institución que más tiempo estuvo en la manzana, más que la Compañía de Jesús, hasta la década del 70, Sí. cuando se crea un poquito antes la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces, Sí. y se decide el destino de todos estos edificios. Ahí se hace una gran obra de demolición y por eso se genera lo que ahora es ese patio adoquinado que tenemos Sí. en el diente de la manzana, y se rehabilitan distintos espacios demoliendo todo lo que en ese momento, con un criterio que hoy en día podríamos discutir muchísimo, eran construcciones no históricas. Ajá. De hecho, esto que había sido la sala de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, luego se transforma en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, cuando se capitaliza la ciudad, y luego se transforma en el aula magna de la Facultad de Arquitectura. Ajá. Lo que se destruye para reconstruir el aspecto original, que no era exactamente como lo vemos, es decir, esto nunca tuvo bancos continuos, siempre eran butacas, Sí. asientos movibles, digamos, en algún momento con mostradores para que cada uno de los representantes tuviera donde apoyar sus cosas. Entonces se hace como una evocación de la sala de la legislatura, que es lo que estamos viendo ahora. Muy interesante. Y también funcionó acá el teatro, el primer teatro, La Ranchería. El Teatro de la Ranchería en realidad no funciona en esta manzana, pero sí funciona en la manzana de enfrente, Ajá. que era manzana de los jesuitas también. Los jesuitas tenían las dos manzanas, aquí tenían la iglesia, Sí. el colegio, la Procuraduría de las Misiones, y Sí. todo esto era huerto, Sí. y enfrente tenían donde se alojaban, se lo llamaba de la ranchería porque estaban los ranchos donde se alojaban los indígenas que estaban al servicio de los jesuitas y los negros esclavos que estaban al servicio de los jesuitas. Acá en La Manzana hay una sala de teatro que se llama La Ranchería. Sí. Hubo. Se sacó. No, claro, cuando se hacen reparaciones, es decir, una de las cosas típicas de esta manzana es la sucesión de cambios todo el tiempo. Desde fines del siglo XVIII, esto es un lugar de permanente cambio de instituciones. Por acá pasaron casi todas las instituciones del país, educativas, culturales, de salud y naturalmente políticas. Después, si quieren, podemos ir haciendo alguna lista de algunas. Pero estuvo esa sala de la ranchería donde se hizo teatro en su momento, Sí. pero cuando se hace una gran reparación, eso desaparece. Pero se sigue haciendo actividad cultural y de teatro aquí, en esta sala. Qué bueno. Sí. Bueno, acá en un momento hubo mucho arte en La Manzana y después vino como un impasse. De hecho, en La Manzana se hizo la primera exposición de arte que se hace casi te diría en la Argentina, porque se hace en Buenos Aires en el 1800 y moneditas, y después estuvo también la Escuela de Dibujo, Sí. que da origen después a toda la parte de la Cátedra de Geometría de la universidad. En el periodo anterior al 2016, periódicamente se hicieron también exposiciones de arte y concursos, incluso que nosotros tenemos las obras patrimonializadas y están colocadas en distintos lugares. De hecho, hay muchas de ellas que se pueden ver, se pueden filmar, expuestas ahora en lo que llamamos la Sala de la Araña y la Sala de las Columnas. Ajá. Y hoy, la sala de cine, ¿todo eso sigue funcionando? En realidad lo que tenemos es un cine al aire libre. Esa estructura está, esto era una actividad que llevaba adelante el INCAA. Sí. Y bueno, como el INCAA ahora está con todos sus problemas, Claro. sigo, no sigo, cómo sigo, estamos haciendo las gestiones porque es algo que para el verano nos interesa mucho, porque era una actividad muy popular. Claro, como un autocine, ¿no? Exacto, pero a pie. Claro, pero también antes se hacía teatro, se hizo Yerma,
al aire libre. Se hicieron muchas cosas. Muchas cosas. De hecho, en este momento se está haciendo como una recopilación de toda la historia del teatro hecho en tiempos modernos en La Manzana. Muy bien, que muchísimas cosas. Y bueno, lo último que yo puedo, así me viene a la mente en este momento, se hizo una recreación. No sé si fue el año pasado o el anterior, pero está en la página web de La Manzana, de la obra Siripo, que se estrenó enfrente, se estrenó en el Teatro de la Ranchería. Bueno, y estamos ahora retomando contacto con gente de grupos de teatro para hacer algunas actividades. Bueno, acá también se hizo Juvenilia. San Francisco de Asís. Que, bueno, Juvenilia en realidad transcurrió acá atrás. Claro, no, pero después se en el viejo edificio del Nacional Buenos Aires, claro, no el que se ve actualmente. Claro. Y que además tenemos un excelente contacto con el colegio y los chicos vienen a hacer actividades aquí del grupo de arte, conciertos y ese tipo de cosas. Qué hermoso. Es decir, la Manzana en realidad fue de los jesuitas y luego se fue subdividiendo naturalmente, incluso llegó a tener un sector que se privatizó, se construyeron edificios para alquilar, que después cuando se hizo el colegio todo eso se vuelve a adquirir y se demuele. En esos edificios que se demolieron, por ejemplo, estuvo la imprenta de Buenos Aires, ahí se imprimió el Fausto Criollo, claro, y ese fue la primera imprenta que tuvo el diario La Prensa. Sí. O sea, La Manzana no en vano se llama La Manzana de las Luces. No, naturalmente. Es decir, y de hecho, ya cuando le pusieron, el Argos le pone en el 2021 el nombre de Manzana de las Luces, que sugiere, se debería llamar de alguna manera, proponemos Manzana de las Luces, por la tradición que tenía. Pero esa tradición fue después multiplicada por 100, porque siguieron habiendo instituciones culturales, educativas, se hicieron cosas muy, muy importantes en la historia. Acá se hizo la primera exposición industrial en el Nacional Buenos Aires, en los patios de esa época. Tuvo la primera biblioteca, el primer museo de ciencia. Acá se fundó la Sociedad Científica Argentina, la Sociedad Geográfica, la Sociedad Ornitológica. Es decir, esto en la década de 1770, 1780, esto hierve de actividad intelectual y no la pierde más, hasta que naturalmente cuando se va a la facultad esto pasa a tener otro sentido. Claro. Con una actividad cultural e intelectual, pero ya no desde instituciones parciales, sino invitados o haciendo alguna actividad en particular en este ámbito. Lo que estaba diciendo de la manzana partida hoy en día. Tenemos el Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires. La Iglesia de San Ignacio, que no depende de la Compañía de Jesús, sino que depende, digamos, de la catedral. Y la otra mitad de manzana, que depende de la Dirección Nacional de Museos, que es el Complejo Histórico Cultural de la Manzana de las Luces, que todo el mundo reduce naturalmente a la Manzana de las Luces. ¿Cómo podemos aplicar la geología en la política? La enseñanza de la geología nace en esta manzana con una conferencia que da un italiano que se trae invitado cuando Gutiérrez, que es el rector de la universidad que revoluciona la universidad, digamos, en la década del 60, principios del 70, del 1800, invita a Pellegrino Strobel para que venga acá a dictar mineralogía y armar la carrera de geología. ¿Por qué? Porque justamente Gutiérrez tenía la idea de que el país necesitaba geólogos para poder desarrollarse económicamente en función de los recursos naturales. Es decir, la fuente de información y de consejo de una política de desarrollo y de explotación de recursos naturales pasa por los geólogos, que son los que tienen que salir a ver qué hay, dónde está y en qué condiciones. Hoy en día todo eso es mucho más complejo porque además los geólogos son los que pueden ayudar a decir dónde ponemos un repositorio nuclear, qué pasa con el agua subterránea, por qué en tal lugar hay o no hay una determinada reserva mineral o no. Es decir, todo... O sea, juega un
un rol fundamental. Claro. Exacto. La industria del petróleo se desarrolla sobre el conocimiento geológico. La industria hoy en día que está tan de moda del litio se desarrolla sobre el conocimiento geológico. Luego entra toda la parte de la mecánica, tanto de explotación, que es un mundo mucho más ingenieril, como del manejo económico, que excede totalmente a la parte geológica, pero si el geólogo no dice dónde está, no hay cómo hacer. Hay que tener conocimiento. Sin duda. Para que todo funcione mejor en nuestro país, en la política, para beneficio de todos. E inclusive en este momento los geólogos tenemos como responsabilidad de alguna manera divulgar el conocimiento geológico para que el ciudadano, cuando tiene que opinar sobre una medida que tiene que ver con recursos naturales, esté informado. Claro. Pero esté informado por alguien que no es parte involucrada, más allá de ser quien sabe sobre ese tema. Entonces, emite una opinión, emite de alguna manera, el geólogo lo que da es una información y la gente puede opinar con esa información. No desde, bueno, a mí me parece. El problema de opinar muchas veces, no solo en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, es que a mí me parece puede ser nefasto, porque lo que le parece no es lo correcto. ¿Cómo ves el arte en la política? Wow. Empiezo evadiendo la pregunta. Yo trabajo mucho el tema del arte como recurso para la enseñanza de la ciencia y las relaciones entre el arte y la ciencia. Pero si tenemos en cuenta que en realidad el artista lo que hace es comunicar sus pensamientos, su ideología, su mirada sobre una realidad desde un lenguaje o un instrumento estético, es imposible no pensar que un artista no hace política con lo que hace. Salvo que deliberadamente haga algo que sea puramente estético, ¿sí? Pero los artistas siempre han hecho política o han colaborado de un modo u otro con la política. Aun cuando más no sea diseñando el busto del rey para que parezca lindo y bueno en una moneda. Claro. ¿Cómo ves hoy en día la inteligencia artificial? Ese es un tema de mi facultad de Ciencias Exactas y tendría que contestarle a alguien que esté mucho más al tanto. Yo estoy luchando con mi inteligencia que es natural y me da mucho trabajo. La artificial me desborda totalmente, pero desde el punto de vista del no informado profundamente sobre el tema, uno siempre termina pensando que la inteligencia artificial nunca va a ser más inteligente que el que la diseña, lo cual tampoco es del todo cierto, porque lo que ofrece la inteligencia artificial sobre todo es el uso de una enorme cantidad de información en un periodo de tiempo que es absolutamente imposible para la especie humana, por decirlo de alguna manera. Agiliza el procesamiento de información. Claro, considero... Pero si la máquina está mal diseñada... La máquina está muy bien diseñada, simplemente tenés que ponerle tu inteligencia emocional para que haga un buen trabajo en equipo. Yo considero que va a ser muy beneficiosa para todos, así como todos, si lo sabemos utilizar adecuadamente. Entonces hay que estudiar más sobre la inteligencia artificial. Hay una cosa y aplicarla y descubrirla. Aplicarla para lo que es útil, no meterla en aquello para lo cual... Nunca va a superar al ser humano, pero está diseñada por seres humanos, ¿no? Por científicos y demás. Pero no va a superar la inteligencia, por sobre todo la inteligencia de Dios, que es decir, va a ser... Yo creo que lo que llamamos inteligencia artificial en realidad es la acumulación de un conocimiento colectivo y del desarrollo de procesos de manejo, de procesamiento y de interpretación de información que llevarían décadas a grupos de miles de personas.
Pero, como todo en la vida, la escritura no reemplazó el lenguaje oral. Claro. La comunicación por internet y la publicación de PDFs, por decirlo de alguna manera familiar, Sí. no reemplaza los lindos libros. Claro. Siguen imprimiéndose libros. Sí. Aun cuando, por ejemplo, dice la gente no va más a las bibliotecas. Es cierto, ese tipo de cosas lo ha reemplazado muy exitosamente la consulta por internet. Claro. Pero tener un libro de fotografías en casa Claro, no es lo mismo que mirar fotos en un tener teléfono. Un contacto es decir, cada cosa en su lugar. Con el material, con el libro, ¿no? De hecho, por ejemplo, en algún momento yo comentaba, el libro en sí mismo tampoco reemplazó a los docentes, porque uno podría haber dicho, ahora está todo en los libros, ¿para qué quiero maestros? Y no. ¿Qué hizo el libro? Multiplicar la necesidad de maestros, claro. Porque era mucho más fácil acceder a la información básica, pero esa información tiene que estar contextualizada, tiene que estar procesada, tiene que estar suministrada en cómodas cuotas para que la persona que la recibe la pueda... Es decir, y todo eso lo tienen que hacer seres humanos. Sí. Es así. Bueno, estamos en constante... aprendizaje y conocimiento. Sí, es decir, la humanidad, más allá de vaivenes y de cosas por el estilo, cuando uno mira la tendencia en los miles de años, progresa. Claro. Eso es inevitable. Es verdad. A veces se cae en un pozo por un ratito, pero después vuelve a remontar. Claro. Bueno, la verdad que me encantaría seguir hablando de todo porque sabes un montón, pero lamentablemente el tiempo, como dice el refrán, es tirano. Es tirano. Pero vamos a tener otra oportunidad para hacer otro tipo de entrevista. A lo mejor con algún tema específico en particular, o cosa por el estilo. Hay mucho. En esta primera entrega, mostramos lo que es el contexto. Claro. Y después vamos a seguir. Perfecto. Si Dios quiere. Bueno, gracias. No, el agradecido soy yo. Me encantó estar en este lugar porque me recuerda a mi adolescencia, porque pasé por este lugar. Bien. Entonces, y un placer estar con el director actual de la Manzana de las Luces, José. Bueno, Mirta, muchísimas gracias. Y bueno, creo que ya lo dijiste vos, vuelvo a reiterarlo, están invitados a volver al lugar y a retomar algún tema sin ningún problema. Yo creo que la función de estas instituciones es sostener, investigar, cuidar y divulgar el patrimonio que tenemos, tanto material como inmaterial. Y para eso hace falta hablar, escribir y publicar. Totalmente. Esto es... Y encima te darás cuenta que nos gusta hacerlo. Es mi misión y tu misión. Exactamente. De dar a conocer lo que tenemos, lo que es la cultura, el arte en general. Sí, y las relaciones entre esas cosas, como vos bien preguntabas. No hay un arte por un lado, una ciencia por otro y una vida cotidiana por otro. Todo está como muy vinculado. Y digamos, cuanto más se vincula, más se nutre, más se potencia. Es verdad. Bueno, José. Bueno, muchísimas gracias a todos mis seguidores. Los seguidores. Amigos. Les pido que se suscriban, pulgar para arriba, comentarios y pronto les tengo otra sorpresa maravillosa, como siempre. Los quiero mucho. Chao.